Alba, después de haber enfrentado la vergüenza de un altar vacío, comienza a sentir un cambio profundo en su interior. Su cuerpo le envía señales que no puede ignorar, mareos repentinos, desmayos inesperados y una fragilidad que la atormenta en silencio. Lo que nadie imagina es que detrás de esa angustia se esconde un secreto inmenso, una vida que late dentro de ella, fruto del amor prohibido con Leonel Carranza. Covadonga, la matriarca calculadora, será la primera en descubrir la verdad. Para ella, el embarazo de Alba no es motivo de ternura, sino un tesoro que puede utilizar para asegurar poder, prestigio y fortuna. Con ojos brillantes de ambición, no duda en revelar la noticia a Leonel, sabiendo que esa confesión será una bomba que explotará en su vida. La prueba de embarazo lo confirmará sin lugar a dudas. Alba está esperando un hijo. El corazón de Leonel se llena de júbilo, pero también de tormento. Ama profundamente a Alba, pero siente envenenada la confianza porque ella le ocultó un secreto. En más de una ocasión compartió besos furtivos con Sebastián. Esa sombra de traición lo consume. La felicidad de ser padre se mezcla con la amargura de pensar que su amada fue capaz de ocultarle un detalle tan decisivo. En el fondo sabe que esos besos no significan tanto como su amor verdadero, pero el orgullo lo lastima más que cualquier herida física. Mientras tanto, las noticias se esparcen como pólvora. Atocha, siempre dispuesta a manipular, percibe la debilidad en el ambiente. Sebastián, atrapado entre su obsesión y el remordimiento, siente que ese embarazo lo condena al destierro del corazón de Alba. Pero es Amapola quien reacciona con mayor veneno. Incapaz de soportar que el hijo de Leonel nazca y la aparte para siempre de sus sueños, se obsesiona con detener a toda costa ese embarazo. Sus planes se vuelven oscuros, cargados de amenazas y peligros que ponen en riesgo no solo a Alba, sino también al pequeño ser que lleva en su vientre. El eco del pasado resuena cuando surge la revelación más dolorosa. Jovita es la verdadera madre de Leonel. Una verdad escondida durante años, arrancada ahora como un grito que nadie puede silenciar. Esa confesión lo destroza, porque toda su vida se construyó sobre una mentira. Descubre que Atocha y él solo son medios hermanos, que las piezas de su familia nunca encajaron de la manera que creyó. La furia, la tristeza y la confusión lo consumen. En medio de esta tormenta, Alba lucha por no desmoronarse. La vemos con su vestido blanco aún marcado por las lágrimas de aquel día en el altar, cargando ahora un peso mucho mayor. El de la maternidad que se asoma como una luz, pero que al mismo tiempo atrae la sombra de la envidia y la destrucción. Sus súplicas de perdón caen en el vacío, sus palabras rebotan en corazones endurecidos por la desconfianza. Gustavo, testigo de su dolor, sufre con ella. Sus lágrimas son un espejo de la desesperación de Alba, pero la barrera levantada por su padre y por la fría mirada de Leonel lo mantiene alejado, como si su apoyo fuera un consuelo prohibido. Alba se siente sola en una iglesia vacía, donde cada sollozo se convierte en un eco interminable que anuncia que su vida nunca volverá a ser la misma. Lo que se avecina será una batalla sin tregua. Un hijo que representa amor y esperanza, pero también codicia y amenazas. Una verdad familiar que desmorona cimientos enteros. Y un amor puesto a prueba, desgarrado por secretos, mentiras y juramentos escritos con sangre y lágrimas. Amanecer no solo se convierte en la crónica de un embarazo inesperado, sino en la lucha desesperada de una mujer que, entre la vergüenza, la traición y el amor, debe encontrar la fuerza para sobrevivir a quienes desean verla caer. Alba, arrodillada en medio del silencio, siente que el suelo se abre bajo sus pies. La soledad se convierte en su peor condena, un castigo invisible que la oprime hasta dejarla sin aliento. Su espíritu parece quebrarse, como si el mundo entero conspirara para hundirla en la oscuridad. En otro rincón de esta historia marcada por la traición y la venganza, Justo estalla con una furia incontenible contra Joaquín. Con las manos temblorosas por la rabia, lo toma del cuello y lo empieza a ahorcar. El aire se corta en la habitación mientras los ojos desorbitados de Joaquín suplican por oxígeno. Entre jadeos entrecortados, la verdad más cruda sale a la luz. Atocha lo visitó en secreto, lo presionó, lo obligó a intentar asesinar a Jovita. Y no lo hizo por un arranque de odio sin sentido, lo hizo porque llevaba en su corazón una obsesión enfermiza contra esa mujer, una sed de venganza tan venenosa que estuvo dispuesta a manipular y amenazar con destrozar la vida de Joaquín y su familia.
Las palabras golpean a Justo como un puñal directo al pecho. El hombre queda paralizado, incrédulo de que Atocha haya caído tan bajo. Su rabia se mezcla con impotencia, su corazón late con violencia, porque ahora entiende que la maldad que los rodea ha cruzado límites irreversibles. Mientras tanto, en otro escenario cargado de sombras, Covadonga se enfrenta a Leonel con una revelación devastadora. Su voz gélida y su mirada implacable desgarran el alma del joven. Su verdadera madre no es quien él creía, sino Jovita. La verdad lo deja helado, con los ojos empañados de lágrimas y un nudo en la garganta. De pronto, toda su vida se derrumba. Siente que ha cometido el peor de los pecados, haberle hecho daño a la única mujer que lo trajo al mundo. El peso de la culpa se clava en él como una daga, y el remordimiento lo consume hasta lo más profundo. En paralelo, Sebastián, con su sonrisa venenosa y calculadora, susurra la verdad que puede desatar un infierno aún mayor. Atocha y Leonel solo son medios hermanos. Ese secreto, mantenido bajo llave durante años, amenaza con salir a la luz. Atocha finge calma, pero por dentro el miedo la devora, consciente de que ese descubrimiento podría destruir el poder que ha construido a base de engaños. Justo, decidido a no callar más, se planta frente a los Peñalosa. Con voz firme y mirada encendida por la justicia, revela que Joaquín intentó asesinar a Jovita y que fue Atocha quien dio la orden. La acusación cae como un rayo en medio de todos. Los presentes quedan boquiabiertos, incapaces de procesar semejante verdad. Pero Atocha, con la frente en alto, guarda silencio, como si la acusación fuera solo un murmullo sin importancia. Sebastián, desesperado, se lanza a defenderla, proclamando que su esposa jamás sería capaz de ordenar un crimen. Entonces, Justo, sin titubear, le lanza una pregunta que perfora como una bala. Si no ella, ¿acaso sería él capaz de matar a alguien? El silencio posterior es demoledor. Sebastián se queda helado, consciente de que su propio cuñado lo acaba de delatar sin decir una palabra más. Y cuando la tensión parece insostenible, un nuevo golpe sacude la historia. Alba, frágil y debilitada, se desmaya frente a Covadonga y Trinidad. Su cuerpo cae como un suspiro apagado, sus ojos se cierran y la vida parece escapársele entre las manos. Covadonga corre hacia ella con desesperación, toma sus manos temblorosas y las sacude entre lágrimas contenidas. Alba, con voz débil, apenas logra murmurar que un mareo repentino la invadió, que no entiende qué le ocurre. Trinidad corre en busca de agua mientras Covadonga, con la mirada fija en su nieta, empieza a sospechar lo impensado. Alba podría estar embarazada. Las palabras que pronuncia Covadonga marcan un antes y un después. Ese bebé, de ser real, podría convertirse en la salvación que tanto han esperado, el milagro capaz de redimir tantas desgracias y asegurar un futuro para todos. Y más aún, si el hijo que crece en el vientre de Alba pertenece a Leonel, ese niño se convertiría en el heredero absoluto de la fortuna de los Carranza. Alba escucha con el corazón encogido. Su alma está dividida entre la tristeza y la incertidumbre, pero en lo más profundo de su ser empieza a germinar una semilla de esperanza. Porque a pesar de todo, de la traición, del dolor y de los secretos que la rodean, cree que ese hijo puede ser el vínculo que la una de nuevo al hombre que tanto ama. A ese Leonel que aún habita en sus pensamientos, el único que le da fuerzas para seguir respirando en medio de tanta oscuridad. Alba aparece en pantalla como una sombra quebrada, arrodillada, con la piel aún temblando por la humillación, siente que el mundo entero la aplasta. La soledad se vuelve su penitencia más cruel y cada latido le recuerda la última traición sufrida. Sin embargo, bajo esa angustia late una historia que apenas comienza a incendiarse, alianzas oscuras, engaños que se cosen a fuego lento y una verdad que amenaza con estallar en 1000 pedazos. Amapola y Ñigo se han unido en un pacto silencioso, una alianza forjada en el rencor y en la promesa de venganza. La obsesión de Amapola por Leonel y su odio por Atocha la han convertido en una figura implacable. Ñigo, consumido por la rabia y los celos, ha aceptado ser su brazo ejecutor. Lo que nació como una pasión rota se transforma ahora en una maquinaria pensada para destruirlo todo. Tonatiuh, hijo de Ñigo, queda atrapado en medio, pieza y víctima a la vez de un tablero donde las reglas se rompen con violencia. Mientras la noche cubre la hacienda, el ambiente se espesa. La boda, ese escenario supuestamente sagrado, se perfila como el lugar donde antiguos amores,
Presentimientos y secretos van a chocar con estruendo. Las lámparas apenas filtran la luz. Las sombras se alargan y los pasos furtivos se convierten en presagio. Íñigo escucha desde la penumbra y sus oídos recogen palabras que no puede aceptar. La prueba de ADN ha sido manipulada. La identidad de su hijo es una farsa preparada por manos calculadoras. La traición le cae encima con la fuerza de un desastre anunciado. El mundo que creía construido sobre certeza se desmorona en silencio. En la cocina de la mansión, voces venenosas planifican el último acto. Sebastián y Salvador emergen como artífices de una mentira que va más allá del orgullo. Han tejido una historia que entrega a un niño a la esperanza de una familia que jamás fue suya. El engaño no es solo una falta. Es una construcción fría diseñada para reescribir destinos. Íñigo, temblando, entiende que su presente y su pasado han sido usurpados. La paternidad que abrazó con ternura se revela ahora como un espejismo. Covadonga observa con los ojos afilados de quien siempre calcula el beneficio. Para ella, la verdad es moneda y los afectos son instrumentos. La posibilidad de que Tonatiuh no sea un obstáculo sino una ventaja la conduce a maniobras que nadie todavía sospecha del todo. Atocha, por su parte, ya percibe las corrientes que se mueven bajo sus pies. La enemiga insoportable que es Amapola no descansará hasta deshacer su vida. Y en ese ajedrez de intrigas, Íñigo no es solo un peón resentido sino una pieza que puede elegir romper el tablero. La tensión se concentra en rostros. El de Alba, dividido entre la vergüenza y una chispa tímida de esperanza. El de Leonel, distante y destruido por sospechas que aún no terminan de aclararse. El de Atocha, que perfila su propia respuesta como un arma fría. Todo apunta a un choque inevitable en la boda. Allí, las máscaras caerán, los juramentos se quebrarán y secretos guardados por décadas podrían salir a la luz con el estrépito de una bomba. En medio de todo eso, la historia de Tonatiuh y Malu adquiere un matiz inesperado. Lo que parecía prohibido revela otra cara. La adopción, las raíces no biológicas, deshacen el peso de lo tabú y permiten que un amor que nació entre dudas despierte como esperanza. Lo que para unos fue condena, para otros será la puerta hacia la redención. Esa línea de luz es pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para arrojar una inquietante pregunta. ¿Podrá el amor verdadero sobrevivir a la manipulación y a las traiciones calculadas? Mientras tanto, Íñigo, atrapado entre la furia y la desolación, debe decidir si será instrumento de venganza o el hombre que elige reconstruir su vida desde la honestidad. Su descubrimiento sobre el ADN falso lo convierte en una amenaza para quienes han tejido la mentira. Su reacción definirá si la venganza engendra más dolor o si, por fin, alguien romperá el ciclo. Amapola, firme en su odio, apuesta todo a destruir a Leonel y Atocha. Atocha, sigilosa, prepara su propia trampa. El enfrentamiento no será solo de palabras, será de voluntades, de estrategias y de riesgos humanos que pondrán en juego no solo reputaciones, sino vidas. Las escenas que vienen prometen estremecer, confesiones que abren heridas, pruebas que caen como martillazos sobre las relaciones, y un clímax que puede cambiar para siempre el destino de la familia Carranza. La boda, esa ceremonia que debería sellar amor y paz, amenaza con transformarse en el escenario de la gran catástrofe emocional. Entre miradas cómplices y puñales escondidos, el público será testigo de un punto de no retorno. Salvador, con la voz cargada de dudas, busca respuestas en Sebastián. Lo que escucha no es consuelo, sino la confirmación de una estrategia macabra. Sebastián, frío y calculador, asegura que hay maneras de derribar a Leonel y Atocha, sembrar rumores, instalar la desconfianza, hacer que cada uno caiga por separado. Su plan es simple, perverso y letal. El silencio se rompe de pronto con un crujido en la oscuridad, una rama quebrada bajo el peso de un animal. Ese pequeño ruido devuelve a Íñigo al mundo real. Su respiración se corta, como si el aire se negara a entrar en sus pulmones. Por un instante, la rabia lo empuja a irrumpir en la escena y desenmascararlos de inmediato, pero un instinto más fuerte lo detiene. Sabe que si actúa sin pruebas, su venganza se transformará en su condena. Entonces decide esperar, oculto entre las sombras, convertido en un testigo invisible de una traición insoportable. Las palabras caen sobre él como martillazos. Sebastián habla de eliminar obstáculos con la misma naturalidad con la que otros hablarían del clima. Y lo que más hiere es escuchar a Salvador,
El hombre que representaba una oportunidad de redención, un símbolo de esperanza, prestarse a esa complicidad. Esa voz, que alguna vez le inspiró confianza, ahora resuena envenenada por la traición. Cuando surge la pregunta sobre el viejo, sobre lo que pasará si Íñigo descubre la verdad, Sebastián no vacila. Lo usarán si es útil, lo neutralizarán si estorba. Para él todo tiene un precio, y la vida de los demás no es más que una ficha en su tablero de ajedrez. Esa frase atraviesa a Íñigo como una daga. Su cuerpo se contrae de impotencia, el odio sube como fuego por sus sienes, seguido de una tristeza que lo quiebra por dentro. Piensa en el joven que creyó sincero, en las ilusiones que le fueron arrebatadas de un golpe. Siente que lo han convertido en un juguete roto, en un viejo manipulado y expuesto a la burla. El dolor se mezcla con una promesa silenciosa. No piensa dejar impune esa humillación. En la penumbra, su determinación se endurece como el filo de una navaja invisible. Se aleja sin hacer ruido, pero con la certeza de que volverá para ajustar cuentas, para que quienes lo traicionaron paguen con la misma moneda. La noche guarda su juramento como un secreto que tarde o temprano estallará. Mientras tanto, otra tragedia se gesta en Villa Escarlata. Leticia intenta proteger a sus hijos del monstruo que alguna vez fue su esposo. Un hombre cuya crueldad dejó marcas imborrables en la familia. Pero su intento resulta inútil, porque el pasado, que parecía enterrado, ha regresado con más fuerza que nunca. El padre ha salido de prisión, no para arrepentirse ni para enmendar el daño, sino para reclamar lo que considera suyo, un legado manchado de sangre y muerte. Lo más desgarrador es que Fátima, la hija que aún carga cicatrices invisibles, no sabe nada. Ella vive creyendo que su padre está muerto, convencida de que el horror quedó sepultado en la memoria. Pero cuando lo ve aparecer ante sus ojos, todo se derrumba. Su cuerpo tiembla, el pasado revive en un segundo, y la mentira que sostuvo su vida se desmorona en pedazos. La revelación es brutal. El hombre que creyó enterrado camina ahora con vida, libre, y con los mismos deseos retorcidos de siempre. Ese regreso no trae reconciliación, sino una maldición renovada. La familia entera está a punto de ser arrastrada por la tormenta que él mismo desata. Sebastián y Fátima no solo enfrentan a un padre que regresa, enfrentan al reflejo de una herencia oscura. Él busca a Sebastián, no como un hijo al que abrazar, sino como un discípulo al que moldear a su imagen y semejanza. Su intención es clara: prolongar la cadena de crueldad, asegurarse de que su legado de maldad nunca se extinga. La atmósfera se vuelve insoportable. Las paredes de Villa Escarlata parecen estrecharse, como si el lugar supiera que está a punto de ser testigo de una nueva catástrofe. La familia de Leticia, ya herida por secretos, traiciones y enfermedades del alma, se tambalea al borde del colapso. Lo que se avecina no es solo un enfrentamiento familiar. Es la materialización de los fantasmas que nunca dejaron de rondar. Alba, por su parte, queda atrapada en medio de un huracán que no comprende del todo. Su dolor se suma al de los demás, su fragilidad la convierte en símbolo de lo que está en juego. Ella representa la inocencia sacrificada en un mundo donde la ambición y la venganza dictan las reglas. Cada lágrima suya es una advertencia, cada suspiro una súplica que parece perderse en el vacío. El destino de Alba y Leonel se juega en un tablero donde cada movimiento parece decidido por la tragedia y la obsesión. Más adelante en la historia, Alba quedará embarazada, y ese hijo se convertirá en la única herencia de sangre directa de Leonel Carranza. El pequeño, inocente y frágil, nacerá marcado por el peso de un linaje poderoso. Será el heredero legítimo del Imperio Carranza, la joya más codiciada y también el blanco de los odios más oscuros. Atocha, consumida por su ambición y resentimiento, verá en ese bebé la encarnación de una derrota personal. No tolerará que el hijo de Alba reciba lo que ella cree que le pertenece por derecho. Desde ese momento, la criatura se convierte en su objetivo. Tramas, atentados y conspiraciones se ciernen sobre la cuna, intentando arrebatarle el futuro antes siquiera de que aprenda a pronunciar una palabra. Pero Atocha no será la única. Amapola, arrastrada por su locura, también decide actuar. Su obsesión con Leonel la devora, y la idea de que Alba haya logrado lo que ella jamás consiguió, darle un hijo, se transforma en una espina insoportable. Con la razón perdida,
Empieza a gestar un plan que solo una villana marcada por el delirio podría concebir. Pero el drama no se detiene allí. La madre de Julia, consumida por el dolor, irrumpe acusando a Atocha de ser la responsable de la desgracia. Entre gritos y lágrimas, le lanza la verdad en el rostro. Su hija está muerta, y el rastro de odio que quedó en la hacienda es irreparable. Atocha, sin embargo, mantiene la frialdad que siempre la caracterizó. Con la mirada afilada como un cuchillo, responde con una serenidad que hiela la sangre. Su calma no es señal de inocencia, sino de cinismo, y sus palabras se clavan como espinas en medio de la desgracia. La hacienda Carranza se convierte en un campo de ruinas emocionales. Las paredes parecen absorber los ecos del disparo, los pasillos se llenan de murmullos y miradas acusadoras, y el viento que recorre los corredores arrastra el polvo del corral como si quisiera borrar la huella del crimen. El linaje Carranza, marcado por la gloria y la ambición, ahora está escrito con lágrimas, sangre y el llanto de un recién nacido que carga el peso de una herencia maldita. Sebastián pierde por completo el control, su rabia se convierte en furia física y la violencia irrumpe sin aviso. Empuja la mesa, los vasos caen y el jugo se derrama en el piso como una mancha que presagia el desastre. Se abalanza sobre Leonel con una furia desbocada, las manos buscan el cuello, la violencia se vuelve inmediata y brutal. El forcejeo convierte el salón en un campo de batalla doméstico. Muebles vuelan, adornos se quiebran y el aire se llena de gritos ahogados que nadie llega a pronunciar del todo, porque la escena es pura acción y puro miedo. Leonel resiste con la fuerza de quien defiende algo más que su propio cuerpo, defiende a la mujer que ama y al hijo que crece en su vientre. En medio del caos, su instinto lo empuja a proteger, a devolver golpes para apartar la amenaza. La pelea es feroz y desigual en la condición emocional. Un hombre poseído por la envidia y la desesperación contra otro que pelea por la vida de su familia. Cada impacto sacude la casa y cada movimiento deja una marca en la carne y en el alma. Alba, aterrada, se planta en el centro de ese torbellino, agarrándose a Leonel con la fuerza de quien intenta contener el derrumbe. Su miedo es infinito y su corazón palpita no solo por ella sino por el pequeño que porta. Prudencia, temblando, busca ayuda con la voz quebrada y el gesto desesperado. Corre hacia la puerta, grita por auxilio, por la policía, por alguien que ponga fin a la locura antes de que la sangre se derrame más allá de lo irreparable. Sebastián, enloquecido, intenta asfixiar a Leonel desde arriba, convencido de que así borrará la humillación y recuperará lo que cree le fue negado. Pero Leonel no se rinde. Con un esfuerzo sobrehumano acierta un rodillazo que lo separa, se incorpora jadeante y con la mirada encendida lo sujeta con firmeza por las muñecas. La contienda alcanza un clímax físico y moral, no se trata ya de golpes, sino de quién merece sobrevivir a la traición. Sebastián forcejea como un animal acorralado, escupe insultos, sus ojos desorbitados destilan un odio imposible de ocultar. Sus gritos retumban como maldiciones. Promete que Leonel pagará con sangre, que lo destruirá junto a Alba y al hijo que ella espera. Es la amenaza de un derrotado, pero también el reflejo de un corazón podrido por la envidia y la obsesión. Alba, protegida por Prudencia, siente como cada palabra envenenada de Sebastián la sacude hasta los huesos. Sus brazos se aprietan contra su vientre, instinto de madre que defiende la vida que crece en su interior. La escena es insoportable. Incluso esposado, Sebastián intenta abalanzarse una vez más contra Leonel, como si el odio lo alimentara más que el aire. Pero los agentes lo sujetan con fuerza, empujándolo hacia la salida mientras su voz sigue resonando como un eco maldito. Volverá, no será la última vez que lo vean. Alba, que había contenido el aire en sus pulmones, por fin lo libera en un sollozo entrecortado. Sus piernas ceden y se derrumba en los brazos de Leonel, que la sostiene con ternura. Ella, entre lágrimas, apenas logra pronunciar lo evidente: se acabó. Gracias a Dios, se acabó. Pero el alivio dura poco. Una figura que había permanecido en la penumbra da un paso al frente, Atocha. Su rostro, pálido como el de un fantasma, se ilumina de repente con la fuerza de una súplica desesperada. Se rehúsa a aceptar el destino de Sebastián, grita que no es el monstruo que todos señalan, que todo es mentira. Sus palabras, sin embargo, caen como cuchillos mellados, incapaces de cortar la verdad que todos presenciaron. Alba, con los ojos enrojecidos por la rabia y la traición,
no soporta escucharla. Con el brazo extendido, señala la puerta. La acusa sin miedo. Casi logra envenenar a su hijo, casi destruye lo más sagrado de su vida. Leonel, firme como una muralla, confirma la sentencia. Atocha está expulsada de la hacienda, desterrada de un lugar donde ya no tiene cabida. Los ruegos de Atocha no logran ablandar el corazón de su hermano. Él le recuerda con voz de acero que dejó de ser su hermana el día que eligió aliarse con un psicópata, el día en que conspiró para asesinar a la mujer que ama y al hijo que espera. Alba se une a esa condena, su voz quebrada pero firme señala la traición. Ya no hay regreso, no habrá perdón. La desesperación de Atocha se desata en lágrimas. Se acerca a Leonel buscando un último gesto de compasión, pero él retrocede, implacable, como si cada paso atrás fuera un muro más entre ellos. Le advierte que se marche antes de que la entregue también a la policía. El peso de esas palabras se convierte en la estocada final. Con el corazón roto, pero incapaz de renunciar a su orgullo, Atocha toma su bolso y atraviesa la puerta con lágrimas que se mezclan con la furia. Sus pasos retumban en el pasillo vacío, y antes de perderse en la oscuridad, lanza una maldición cargada de rencor. Todos se arrepentirán. Su grito se mezcla con el viento de la noche, dejando tras de sí un eco de amenaza que hiela la sangre. Alba, todavía estremecida, se aferra a su vientre como si pudiera blindar al bebé de todo mal. Leonel la rodea con sus brazos, la acuna contra su pecho como si quisiera fundirse con ella para protegerla del mundo entero. Susurrando entre lágrimas, le promete que ya están libres, que se acabaron los días de sufrimiento y miedo. Ella, con la voz entrecortada, responde que espera que sea verdad, que anhela que por fin sea el final. La cámara invisible de la memoria se detiene en esa imagen, una pareja destrozada pero unida, abrazada en medio de los escombros emocionales que dejaron la traición y la violencia. Sin embargo, el aire todavía pesa con la sensación de que la calma es solo un respiro antes de la próxima tormenta. Porque en Amanecer, cada final es apenas el preludio de un nuevo comienzo lleno de pruebas. La noche cae sobre la hacienda como un velo. Afuera, las luces de la patrulla desaparecen en la distancia, llevándose consigo a Sebastián. Adentro, el silencio se mezcla con el crujido de las maderas y el sonido lejano de un viento que parece anunciar que la guerra aún no ha terminado. Alba y Leonel se funden en un abrazo, pero la pregunta queda en el aire. ¿Será este